quiero compartirte el resultado final. ¿Qué es lo que puedes esperar? Una vez que te has comprometido, que has entendido el principio de ayunar, de buscar a Dios, que has entendido el principio de orar, de apartarte un poco por un momento, de alejar el plato. ¿Sabes algo? Es increíble ver la cantidad de cosas que se perdieron en la Biblia, la cantidad de bendiciones que se perdieron en la Biblia por causa de la comida, por causa del estómago. El rey estómago cobró muchas vidas, cobró muchos propósitos. Hubo tantos planes frustrados porque hubo tanta gente que no fue capaz de alejar un plato o de alejar un bocado de comida por causa de Dios y de sus propósitos. Tú lo puedes ver, cómo cayó la humanidad. Fue una comida, ¿cierto? Fue un probado. Fue un momento de falta de control del apetito, lo que hizo que todos cayéramos con Adán y Eva, y tú lo puedes ver a lo largo de la historia. Pero quiero decirte que hay un resultado final cuando tú y yo nos proponemos a buscar a Dios de esta manera. ¿Qué es lo final? ¿Qué es lo más que puedes aspirar? ¿Qué es lo que puedes tener como certeza en tu corazón ahora que has ayunado, que has buscado a Dios? Y déjame decirte, quiero hacer esta aclaración: si no lo has hecho, no te sientas condenado, ni te sientas que Dios te ama menos. No, Dios no te ama más ni te ama menos porque ayunes o no ayunes. De eso no se trata. Dios te ama igual y tiene el mismo corazón para ti, y no es una cuestión de religión y de saber quién ayuna más o quién ayuna menos. No, de hecho eso va todo contrario a lo que Jesús dijo que debería ser el ayuno. Así es que si tú no lo has hecho, si no te has dispuesto, yo espero que aún esta noche tú te animes a dar un paso más, a buscar a Dios a una manera como no lo has hecho antes. Pero para ti que lo has hecho, para ti que vas a decidir esta noche hacerlo, déjame decirte que hay un gran resultado. Déjame decirte qué puedes esperar una vez que te has humillado delante de Dios, una vez que has decidido apartarte un poco de lo cómodo, de la seguridad que te ofrece un plato de comida, la cuestión que tienes a tu alrededor, y te has determinado a buscar a Dios. ¿Qué puedes esperar entonces? ¿Cuál será el resultado final de este ayuno? Quizá te estés preguntando, ¿dónde voy a ir a parar? ¿Qué es lo que va a resultar de eso? Y quiero compartir contigo una historia que está en Segunda de Crónicas capítulo 20. Segunda de Crónicas capítulo 20 nos cuenta la historia de uno de los reyes de Judá. Israel se dividió en dos: el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. Y cada uno tenía su genealogía de reyes. Este era el cuarto rey de Judá, y su nombre era Josafat, hijo de un rey que agradó a Dios, que se llamaba Asa. Y nos cuenta la historia, y quiero que me acompañes ahí a ver esta historia, porque créemelo, a mí esta historia me infundió fe, me retó a creer y a esperar cosas grandes de Dios a través de este ayuno, y creo que lo puede hacer también en ti. La palabra de Dios dice, Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 1 al 3. Voy a leer algo de Biblia esta noche, así es que espero que me puedas acompañar. Va a aparecer en las pantallas. Dice, Segunda de Crónicas 20: después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat, a este rey. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del Mar Muerto, y está en Hazezón Tamar. Este era otro nombre para En-Gadi. Y Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. Sabes, me encanta la historia de la vida de Josafat, porque era un rey que amaba a Dios, pero que se había equivocado varias veces. ¿Te suena familiar? Quizá eres una persona que amas a Dios, pero te das cuenta que fallas, que te sigues equivocando. Eso está en el pasado de su historia. Pero aquí resulta que acababa de hacer algo muy bueno. Acababa de establecer un sistema de justicia para todo su reinado. Las cosas iban bien, pero dice la Biblia que un día llegan malas noticias. Un día en su vida aparece un ejército poderoso que está listo para destruirle a él y a todo su reino. Un ejército tan grande. Estuve estudiando acerca de esta historia. Este hombre, Josafat, había sido un rey tan capaz y tan bendecido por Dios que tenía más de 1.100.000 soldados. Están registrados en la Biblia, tú lo puedes ver ahí el número. Más de 1.000.000, como 1.160.000 soldados. Pero llega en esta ocasión uno de sus miembros de su gabinete y le dice: Josafat,
Hay un gran ejército, mucho más grande y mucho más fuerte que el nuestro, y está listo para derribarnos. Vienen a destruirnos. Y dice la Biblia que Josafat quedó aterrado con la noticia. Quedó aterrado con el pensamiento, veía ya su destrucción, veía las consecuencias que podía tener aquella condición tan adversa en su vida. Y ¿sabes algo? Estaba meditando en esta palabra y dije, ¿cuántas veces hemos estado ahí? Yo no sé si alguna vez te has encontrado con una circunstancia, con una situación donde crees que es el final para algo en tu vida, donde crees que es el final para tu vida. Situaciones como estas nos llevan a creer y a pensar que es el fin del sueño de Dios para ti. Quizá estás en una situación en tu matrimonio donde se te ha venido algo tan fuerte que dices, estoy a punto de ver todo lo que amo, todo lo que tengo destruido. Quizás has estado enfrentando una situación en el ministerio que haces, en tu servicio a Dios, donde hay circunstancias, hay enemigos tan grandes y poderosos a tu alrededor que dices, ¿qué puedo hacer al respecto? Y sabes, muchas veces eso es lo que nos lleva a buscar a Dios. Y yo creo que si tienes una petición delante de Dios en tu tiempo de ayuno, si lo has tenido, quizás sea una de esas cosas que dices, Dios, esto es mucho más grande, me da miedo, incluso llego a pensar que puede terminar destruyéndome y destruyendo todo lo que amo. Esa era la situación de este hombre. Esa era la situación de este rey. Había quedado frente a algo mucho más grande que él. ¿Sabes algo? Yo no sé si alguna vez te has encontrado con esas malas noticias, con la mala noticia de que no puedes tener hijos. Y de pronto esa noticia se convierte en un gigante tan grande que derriba todos tus sueños y todas tus aspiraciones. Con la gran noticia de que lo que tú quieras, de que el embarazo no se logró, con la gran noticia de que no te dieron la promoción que esperabas, con la gran noticia de que se cerró esa puerta que estabas esperando que se abriera, con la gran noticia de que un hijo ahora tiene una relación, está embarazado, está embarazada, con la gran noticia, con la mala noticia de que están a punto de firmar tu divorcio. Yo no sé si te identificas con esto, pero hay situaciones como estas que nos enfrentamos en la vida. Y si me preguntas, hay situaciones como estas en mi vida que me han llevado a ayunar. Hay situaciones como estas donde parece que la condición es mucho más grande que lo que yo puedo hacer, que digo, Dios, te necesito a ti. ¿Qué fue lo que hizo Josafat? Enfrente de su peor amenaza, cuando su sueño, cuando el plan de Dios en su vida parecía que estaban a punto de derribarse, la Biblia nos sigue diciendo cuál fue el corazón, qué fue lo que hizo este hombre. Dice la Biblia, 2 de Crónicas 23, el siguiente versículo, dice que Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara, acudió a Dios para pedir dirección y ordenó también a todos en Judá que ayunaran. Dijo, ¿saben qué? Es tiempo de ayunar. Esta situación es una situación donde es necesario ayunar. Hizo una convocatoria a todo su reino y dijo, vamos a ayunar. Dice la Biblia que toda la gente se dio cuenta de la amenaza real bajo la que estaban y comenzaron a venir de todas las ciudades del reino. Y comenzaron a acercarse a Judá y comenzaron a juntarse alrededor del templo de Dios. Y entonces sigue diciendo la Biblia en el versículo 6 que Josafat levantó una oración a Dios. Fíjate cómo dice la Biblia, dice el versículo 6. Y oró Josafat diciendo, oh Señor de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo, tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra, tú eres fuerte y poderoso, nadie puede hacerte frente. Y fue una oración larga, siguió orando él y dice, Señor, tú nos entregaste esta tierra, Dios, este es tu propósito, Dios, esto es a donde tú nos llamaste, esto es lo que tú dijiste que nos pertenecía. Venimos a ti en este momento porque tú también dijiste que cuando hubiera guerra, calamidades o enfermedad, podíamos acudir a este templo y buscarte y orar a ti, y que tú nos ibas a escuchar.
Y esa fue la oración de Josafat. Tú la puedes ver ahí en la Biblia. Puedes ver que ese fue su clamor. El versículo 11 dice: ahora han venido a echarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia. Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Y fíjate la siguiente frase, dice: somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. No sabemos qué hacer, somos impotentes, somos incapaces, pero en ti buscamos ayuda. ¿Sabes algo? Este hombre, en medio de su impotencia, de su temor, hizo cosas importantes que son las mismas que hacemos tú y yo cuando decidimos buscar a Dios de esta manera. Este hombre, en medio de su impotencia y su temor, acudió a Dios, proclamó ayuno, oró a Dios, se humilló delante de Dios, declaró su dependencia en Dios y esperó a que Dios respondiera. Y yo no sé tú, pero cuando ayunamos y oramos, la dinámica es igual, ¿sabes? El ayuno es una condición de humillación delante de Dios. El ayuno es decir: Señor, con todos mis recursos, aunque puedo poner siempre un plato de comida delante de mí, me puede dar satisfacción y cierta fortaleza, hoy necesito de ti, hoy dependo de ti, porque lo que está frente a mí es mucho más grande. Soy incapaz, soy impotente para enfrentarlo. Déjame decirte que cuando tú y yo tomamos esa condición como la tomó Josafat, y yo sé que lo has hecho, yo sé que lo has estado buscando de esa manera, Dios no se tarda en contestar, como veíamos la semana pasada. Él contesta de inmediato. El versículo 14 dice que entonces todavía estaban todos ahí reunidos. Josafat estaba apenas levantando su oración al Dios Todopoderoso, y dice la Biblia que entonces el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres que estaba ahí presente. ¿Sabes qué sucede cuando tú tomas esa determinación? El Espíritu de Dios se mueve a tu favor. El Espíritu de Dios te sale al encuentro. Dice: el Espíritu de Dios vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Jaasiel. Y dijo: escuchen, habitantes de Judá y Jerusalén, escucha, rey Josafat. Esto dice el Señor: no tengas miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Y fíjate lo siguiente que hay en el versículo 16. Dice: mañana marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones y luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. No sé a ti, pero a mí, cuando yo leía esa palabra, decía: gracias Dios. Gracias Dios, porque tú estás listo para pelear a nuestro favor. Gracias Dios, porque no dependo de mis fuerzas y de mi capacidad para enfrentar lo que está delante de mí. Pero ¿sabes algo? Hubo una instrucción, como veíamos la semana pasada. Dice: ustedes marchen. Y era una instrucción ilógica. ¿Sabes por qué? Porque si ellos eran un ejército de 1.100.000 personas, quizá el ejército, es muy probable, no tenemos ese dato, pero quizá el ejército era el doble o el triple que ellos. No había forma de ganar. Era una instrucción de esas ilógicas. Tenían que escuchar a Dios y obedecer, porque venía la instrucción de parte de Dios, del Espíritu de Dios. Déjame decirte esta noche, yo no sé qué batallas has estado librando, y estoy hablando de esas batallas que quizás has estado librando por años con tu carácter. Batallas que tienen que ver con ese pecado que no puedes dejar. Batallas que tienen que ver con no poder romper ataduras que te han impedido entrar a la bendición plena que Dios tiene para ti. Yo no sé qué batallas estés librando en tu familia. Yo no sé si estás en un matrimonio donde hay una batalla que desde que te acuerdas estás en una batalla, pero no la has podido librar. Yo no sé si en tu economía te sientes como que por años has estado librando y librando batallas, pero no ves el rompimiento en tu vida, en tu propósito, en lo que Dios te ha dado para servirle. Yo no sé,
si has estado batallando con algo que es mucho más grande que tú, pero déjame decirte que cuando tú pones tu corazón en esa posición de humillación y de buscar a Dios, entonces la misma palabra que hubo para Josafat y para el pueblo de Dios es la misma palabra que está disponible para ti. Entonces tú tienes un Dios que te dice: hey, no te desalientes, no tengas miedo, no vas a tener que luchar, quédate quieto y observa, porque te voy a dar la victoria que has estado esperando. Amén. ¿Alguien lo cree? Puedes decir amén, yo lo creo. Dale gloria a Dios si lo crees. Tus más grandes batallas, déjame decirte esto, y esto es una realidad en tu vida. Tus más grandes batallas no son para que tú pelees. Las más grandes batallas que están frente a ti no son para que tú pelees. Esas batallas están ahí para que aprendas a correr y a depender completamente a Dios cuando te enfrentas a ellas. Tus más grandes batallas no son para que tú las pelees, son para que aprendamos a correr y a depender plenamente en Dios cuando te enfrentas a ellas. ¿Sabes algo? Esta actitud va a traerte victoria de parte de Dios. Y yo sé que hemos comenzado a hacerlo en este principio de año, pero déjame decirte que es importante entender. Quería ponerle a esta predicación un título así como el arsenal nuclear de Dios, una cosa así quería ponerle. Porque me metí a ver, soy muy curioso y de pronto veo videos de todo, ¿verdad? Me interesa saber por qué, no sé, por qué los chinos comen lo que comen, ¿verdad? Y me salió un video de esos y lo veo, no sé, me llama la atención. Y me salió otro video de cómo funcionan las nuevas llantas y me meto a verlo, ¿verdad? Porque quiero saber cómo funcionan las nuevas llantas, no me quedo con una pregunta. Y soy muy curioso, y en una cuestión de esas estaba viendo la diferencia entre las bombas convencionales y las bombas nucleares o atómicas. Y el año pasado, de hecho, los Estados Unidos lanzó una de las bombas más grandes, la más grande que se ha lanzado desde la Segunda Guerra Mundial, allá en Hiroshima y Nagasaki. Esas bombas que terminaron la Segunda Guerra Mundial, o comenzaron, fueron parte de ahí, no me acuerdo bien de la historia, pero lanzaron una de estas bombas enormes. Y se llamaba Moab, que significa Mother of All Bombs, y madre de todas las bombas. Y dicen que esta bomba es tan grande y tan potente, pero no fue tan potente como una bomba nuclear. Pero luego decía el reportaje ese, es de estos de Discovery Channel y de esos canales, y decía, pero la bomba más grande que existe es 1.200.000 veces más potente que esa bomba que se lanzó. La bomba nuclear más grande que existe es tan poderosa que la catástrofe podría desaparecer cualquier ciudad, metrópoli del mundo en 3 segundos. Podría terminar con todo ello. Y cuando yo escuchaba esto, en la palabra decía, ¿sabes qué? Creo que es así la palabra de Dios. Creo que cuando tú y yo venimos y buscamos a Dios y nos humillamos ante Él y oramos y ayunamos y ponemos nuestra confianza y nuestra dependencia en Dios, entonces es como si Dios cambia de arsenal a tu favor y dice, ok, hemos estado usando lo convencional, ahora sigue lo nuclear, porque ahora vas a ver lo que nunca has visto antes. Y ¿sabes algo? Eso fue lo que vieron estas personas. Eso fue lo que Josafat, después de convocar a todo el pueblo, vio. La reacción que tuvo Josafat es muy interesante, porque dice en el versículo 18 que entonces cuando el rey Josafat escuchó esto, que no tenía que pelear la batalla, se inclinó a tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. En adoración al Señor. Y después los levitas de los clanes de Coat y Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor. Otros dicen para alabar con voz fuerte, con júbilo a Dios. Su reacción fue adoración. Dice la palabra que muy temprano en la mañana siguiente el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. La instrucción que Dios les había dado. De camino el rey Josafat se detuvo y dijo, escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxito.
Créanle a sus profetas y tendrán éxito. ¿Sabes qué significan los profetas de Dios? Los profetas de Dios eran la palabra de Dios. Dios no nos hablaba como a ti y a mí ahora a través de su palabra, hablaba a través del profeta. Y si tú y yo, en este proceso donde estamos, podemos ir a adorar, ¿sabes qué me llama mucho la atención? Que ellos adoraron antes de tener la victoria. Para ellos la palabra de Dios fue suficiente para hacer una gran celebración, para adorar a Dios, para inclinarse al cielo, para decir: Dios, gracias por lo que has hecho. Yo te pregunto a ti, ¿estás adorando como una persona que va a la batalla, como una persona que regresa con la victoria? ¿Cómo es tu adoración? Porque si estás esperando adorar a Dios hasta el día en que veas que Dios te responde, entonces quizá puedas cambiar tu concepto, porque Dios espera que le adores en este momento, como si Él ya te hubiera entregado la respuesta, la petición, la victoria que le has estado presentando en este tiempo de ayuno. La historia termina en el versículo 22, dice: Josafat asignó un grupo de cantores y los llevó delante de todo el ejército. Y dice que cuando ellos comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir. Mataron a todos y a cada uno de ellos. Y después de destruir el ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí mismos. De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba a ver la vista. Dice la Biblia: ningún enemigo había escapado con vida. Ninguno de sus enemigos había escapado con vida. ¿Sabes qué va a pasar? El día que tú y yo caminemos, buscamos a Dios, y va a suceder en este año, porque yo sé que lo has hecho. Y si no lo has hecho, si tienes un gigante frente a ti, está disponible Dios para hacerlo. Yo creo que vas a ver enemigos derrotados este año que nunca has visto derrotados antes. Que va a haber enemigos derrotados en tu vida, que no vas a tener que hacer nada al respecto más que acercarte a Dios, buscarlo con devoción, humillarte delante de Él. Y vas a ir caminando a lo largo de tu año y vas a ver que enemigos que estaban ahí atemorizándote están rendidos en el suelo. Amén, ¿lo crees? ¿Sabes algo? Yo creo en este Dios. Sus enemigos fueron destruidos, la amenaza terminó. Esa generación vio el poder de Dios como nunca lo había visto antes, y probablemente como nunca lo vio después. Vio el poder de Dios de tal manera que fue increíble delante de ellos. Un hijo de Dios que necesita el arsenal nuclear del cielo para que se desate a su favor, acude a Dios, ayuna, ora, se humilla, declara su dependencia, pero también adora, pero también ama su palabra. Y sabes algo, cuando eso sucede, hay más de lo que Dios quiere hacer contigo este año. Quizá tú dices: con que solo se derribara este enemigo en mi vida, con que solo terminara esto en mi vida, sería más que suficiente. Pero ¿sabes algo? Dios no se queda en lo suficiente. Tenemos un Dios que hace mucho más abundantemente todo lo que pedimos o entendemos. Amén. ¿Cuántos tienen una petición delante de Dios? Alza tu mano. Si tú dices: yo he tenido una petición, yo he buscado a Dios con una petición, tengo años quizá pidiéndole algo. ¿Sabes algo? Dios no solamente quiere darte eso, Él quiere darte eso y mucho más. Él quiere darte eso y mucho más. Me conmovía pensar, yo estaría conforme si yo estuviera en los zapatos de este hombre. Si a mí me hubiera tocado vivir en esta generación y ver ese milagro de Dios destruyendo a mis enemigos, yo estaría conforme con eso, ¿sabes? Diría: gracias Dios, porque nos libraste. Gracias Dios, porque hiciste lo que era imposible para hacer para mí. Gracias porque puedo seguir creyendo en el sueño que has depositado en nuestras vidas, porque puedo seguir adelante, porque no he visto perecer a los que amo, ni a mi reino, ni a mi vida. Pero ¿sabes algo? Dios no se conformó con eso. Dios fue más allá, porque dice la Biblia en el versículo 25, y es mi última referencia bíblica,
Dice que después de que estos hombres, después de estar atemorizados, después de ver su final delante de sus ojos y ver la obra de Dios y el poder de Dios obrando en ellos, y ver a todos sus enemigos tendidos sin que quedara uno solo de pie, dice la Biblia que entonces el rey Josafat y sus hombres, el versículo 25, salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Había tanto botín que les llevó 3 días solo para juntarlo. ¿Sabes qué fue lo único que les quedó hacer? A estos hombres que decidieron buscar a Dios, humillarse delante de Dios, negarse a las cosas placenteras por un momento, por buscar a Dios, por declarar su dependencia de Dios. ¿Sabes qué fue lo único que les quedó hacer? No tuvieron que librar una batalla, no tuvieron que ir a derribar a ninguno de sus enemigos, porque Dios se encargó de ellos. Lo único que se encargaron de hacer fue recoger el botín, recoger la recompensa. Y quiero decirte que este año es mi oración de todo corazón que este ayuno no sea solamente una llamarada al principio del año, sino que marque en ti este estilo de vida. Que marque en ti y en mí un estilo de vida, una determinación de decir: Dios, yo voy a caminar buscándote a ti primero, por encima de los placeres que hay en alrededor. Cuando sea necesario voy a volver a ayunar. Cuando sea necesario siempre voy a estar orando, siempre voy a estar abrazando tu palabra. Siempre encontrarás en mí alguien que está listo para ir al suelo y adorarte. Siempre encontrarás en mí alguien que te adora aunque no le hayas dado la victoria. Cuando caminas así, ¿sabes qué hay en tu futuro? ¿Sabes que ahí en delante vendrán días sobre ti donde dirás: Dios, esto es demasiada bendición. Dios, si tan solo hubieras derrotado a mis enemigos, yo estaría contento. Pero tus bendiciones son tan grandes. Día tras día experimentarás la gloria de Dios.